Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio Dando en Tren viajé los 3 modelos de trenes que funcionan dentro de Santiago. Ese día hice Estación Central, Buin, San Bernardo, Lo Valledor usando el Metrotren Rancagua y Metrotren Nos. Bienvenidos, día lunes 1 de enero de 2024. Este viaje múltiple del episodio es una continuación de otro viaje que ya publiqué, el hermoso tren del año nuevo, donde hicimos el viaje ida y vuelta desde Santiago a Viña del Mar para ver los fuegos artificiales. Llegué en la mañana a Estación Central en este tren y días antes había estudiado los itinerarios de los trenes. Entonces justo ese día 1 de enero había un espacio de tiempo donde podía viajar en un tren corto a Buin en la mañana y 5 minutos después pasaba el tren para devolverme. Estaba ideal. Para eso tuve que salir del tren turístico y volver a entrar en los andenes específicos del tren a Rancagua, usando la tarjeta exclusiva que tiene este tren porque no venden boletos. Ya estoy dentro de los andenes que me corresponden. A un costado hay un tren azul UTS 444 del servicio a Chillán, el 608. El reloj y destino nos indica que en ese andén estará el tren a Buin 940 y este es otro Terrasur UTS 444 604. Eso sí, cuando grabé las vías todavía no estaban habilitadas hasta Chillán, los trenes estaban llegando hasta Curicó, estaba cortado. Y el nuevo tren rojo expreso todavía no era inaugurado, todavía no lo probábamos. ¿Qué alegría más grande estar haciendo esto? Como fan de transporte siempre estoy pensando en viajes y también en documentar o registrar estas aventuras. Tengo la meta de 100.000 suscriptores, así que si te gusta esto te invito a que te suscribas. Este tren SFE 400 que va llegando es el tren de nuestro viaje a Buin. Viene vacío para hacer el servicio. SFE número 401. El primero. Estos trenes chinos llegaron en 2022. Pero es primer video que tengo con este modelo de tren específico. Y paralelo va llegando un Alstom Extrapolis modular del servicio de Nos, que es nuestro tercer tren de este video. Mira que se ve bonito, tren SFE 400 de la empresa de ferrocarriles del estado. ¡Llegó la hora! Voy a entrar a este tren nuevo. Cuando vi la programación y vi este servicio corto, un día 1 de enero, pensé que era la oportunidad ideal para grabar y fotografiar este tren vacío, sin gente, porque normalmente el servicio de Rancagua siempre tiene mucha gente, muchísimo público. Entonces ver el tren vacío es sumamente difícil. Aquí vemos el detalle de los asientos. Todos los asientos de este tren son iguales, acolchados. La mayoría tienen tapiz azul y los asientos preferenciales son celestes. La configuración es 3 y 2 o 2 y 3 según la zona del tren. Se privilegia la cantidad de asientos. En total son 3 coches interconectados con 314 asientos y una capacidad para 717 personas es la cifra oficial. En el segundo coche, el del medio, hay áreas para silla de ruedas adaptadas para personas en situación de discapacidad. El tren por dentro también está climatizado, con aire acondicionado, ventanas termopanel, es muy agradable. De estos trenes chinos CRRC Sifan tenemos 4 versiones. 100 que ya vimos en el otro video de Biotren Concepción, 200 del tren Alaja, 300 de Temuco y 400 de Santiago. Cambian la cantidad de coches, disposición de asientos y algunos aspectos técnicos, pero conservan la misma base y se parecen mucho. Dentro del tren hay pantallas que informan la próxima estación, estación de destino, hora y otros datos. La misma información que también está arriba de las puertas
Eso sí, como es un servicio especial, un servicio corto a Buin, creo que no quedó bien configurado aquí, pero en el servicio normal aparece bien. El tren es bien silencioso de partida. Estamos saliendo desde Estación Central y curioso que el año lleva casi 10 horas y ya he estado en 3 trenes distintos. Eso me parece muy divertido como fan de transporte. El servicio de Rancagua es un tren de cercanías o suburbano. Lo tengo grabado con los trenes españoles antiguos, los UT440, que veremos en el viaje de vuelta. Y hubiese sido una buena ocasión para grabar el viaje completo con el tren vacío, pero me gusta más hacer estos viajes en tren en la primavera, para grabarlos, digamos. Se ven más bonitos. Aquí estamos pasando por la Maestranza San Eugenio, el taller de todos los trenes de servicio de transporte público de Santiago. Se alcanzan a ver algunos trenes por ahí, esa es la Maestranza. El viaje transcurre súper rápido, porque aquí vamos directo a San Bernardo. Este servicio corto tendrá 3 paradas: San Bernardo, Buinzó y Buin. Es extremadamente corto. Nos saltamos algunas estaciones, pero esas son del tren de Nos, no de este servicio. La naturaleza de este servicio de tren a Rancagua, en todo caso, es una ruta súper demandada. En las mañanas, en las tardes y en realidad en muchos horarios, el tren va con todos los asientos completos, todos los espacios restantes con personas de pie, porque la gente viaja de pie o sentada, no hay asientos numerados. En el video de Santiago en transporte público mostré un poco de este tren y yo quedé pegado a la puerta. No entraba más gente y era hora de almuerzo, o sea, mucha gente. Esos buses están en las afueras de la estación San Bernardo, la estación a la que estamos llegando. Una estación importante del sector sur de Santiago, a 16 kilómetros de Estación Central. San Bernardo combina la ciudad, porque es una ciudad aparte, pero conurbada con Santiago, ya forma parte de área metropolitana. Y tiene todavía un cierto aire rural, de campo, como de lejanía de la metrópolis. Tiene algunas zonas bien lindas. Lo he mostrado en trenes y en buses de transporte público. Oye, de verdad, ver el tren así de vacío como que da gusto. Es un placer que la gente que viaja en transporte público me pueda entender. Estoy súper cómodo. Ahí vemos la carretera panamericana. Vamos paralelos y al otro lado hay plantaciones agrícolas, hay viñedos, porque Santiago está rodeada de viñas, y el tren a Rancagua, o el servicio más largo hasta Chillán, igual, están en zonas de viñedos, con plantaciones agrícolas, son zonas de campo muy bonitas. Nos cruzamos con un tren y el río Maipo se ve muy bonito, con bastante agua por los deshielos de las montañas de los Andes. Una hermosa postal para seguir disfrutando de este primer día del año, aunque este video sale mucho después, pero es así. La edición es así. Y después de un rato ya llegamos a la estación Buinzó, que se llama así por el zoológico, aunque antes toda esta zona se llamaba Los Guindos, porque era un fundo que había antiguamente. Desconozco si todavía existe ese fundo, pero se llamaba así. Y el último tramo es bien corto. Son 2 minutos de viaje, cerca de 2 kilómetros. En días normales viaja más gente, pero como es 1 de enero y es relativamente temprano, están todos durmiendo después de la celebración, po. Esa es la razón de que el tren esté vacío. Esto es la hermosa estación de Buin, fin de nuestro primer viaje.
Igual había gente en el tren, pero en el tercer coche. Les dio flojera llegar hasta acá al primer coche del tren. Aquí no había nadie. A las 10:13 llegó el tren desde Rancagua, que justo era un tren antiguo. Así podrán ver las diferencias o el cambio que significa. Escuchemos el tren y sigo con la explicación. Ya, en teoría, Metrotren Rancagua, o Tren Rancagua Estación Central, su nombre actual, como quieran llamarlo, este servicio de tren debería funcionar solo con los trenes chinos. Los trenes nuevos venían a reemplazar estos trenes, pero en la práctica todavía coexisten estos trenes, tanto en Santiago como en Concepción. Solo que la mayoría son trenes chinos y estos trenes españoles son más como un refuerzo. Aquí vemos el espacio, ya son varias puertas del tren UT 440R. En los dos trenes hay que apretar botones para abrir las puertas. Suena el claxon del tren por el cruce. Esto es el detalle de los asientos de este tren español. Son ergonómicos, aunque sin acolchado real. También son 3 coches, climatizado, configuración 2 y 2 en este caso específico. Y volvemos a cruzar el río Maipo, se ve el puente ferroviario y la carretera. Igual es rico escuchar el sonido del tren y viajando así de relajado, sin tanta gente, muchísimo mejor. Este viaje o paseo es súper replicable como paseo en el caso de que tú quieras hacer algo así. Aprovechar las distancias cortas para ir subiendo y bajando de los trenes, para ir probándolos. Solamente hay que ver los horarios de las estaciones, los itinerarios de los trenes, para que las esperas no sean largas y sea como lo que estoy haciendo yo, algo muy rápido. Como ven, pese a la hora, sí había un buen público viajando desde Rancagua a Santiago. No estaba tan vacío como el otro tren y en todos los coches había bastante gente. Y esto es la estación San Bernardo. La apertura de emergencia está arriba y para abrir las puertas les conté que se usaban botones. Botón rojo para el cierre y botón verde para la apertura. (10:30) y toca el tercer viaje. El tren de Rancagua funciona con una tarjeta, ¿verdad? Es una tarjeta exclusiva de ese servicio, te cobra por tramos, entonces tú pones la tarjeta en el validador al ingresar y también pones esa tarjeta al salir. Como salí acá en San Bernardo, me cobró el viaje a Estación Central San Bernardo. Así funciona. Ahí vemos el tren que está haciendo Estación Central de Rancagua, por lo demás. Y para el servicio de NOS, que es el tren que voy a tomar ahora, se usa otra tarjeta, la tarjeta VIP, que es de transporte público urbano de Santiago. Este tren que voy a tomar lo puedo combinar con el metro y los buses usando la misma tarifa dentro de un espacio de 2 horas. Por eso cuando terminé el viaje en el servicio de tren de Rancagua, bajé las escaleras, salí de ese tren y pagué con esta otra tarjeta para entrar en este andén. Y de chiripa o suerte, porque eso no me lo esperaba, justo me tocó y les tocó a ustedes ver el cruzamiento de trenes acá en Estación San Bernardo. Es el corto de Win, el mismo tren de mi viaje, el 401. Metrotren NOS o Tren NOS Estación Central usa exclusivamente estos trenes Alstom Extrapolis modular. Y de este tren tengo también otro video dedicado mostrando todo el viaje y todas las estaciones. Por ahora igual vamos a subir y lo voy a mostrar un poquito.
Igual hay algo de público, hay gente viajando temprano en 1 de enero. Así es el interior de estos trenes Alstom Extrapolis modular. Próxima estación, Freire. Viajamos en una formación doble, el tren 16 y tren 09. Son asientos acolchados, con aire acondicionado, de 2 en 2 con pasillo amplio. Y también, en un día normal, este tren está lleno. Como dato duro, al momento de editar el video, este viaje saldría 1930 pesos chilenos, cerca de $2. Qué mejor manera de empezar el año, ¿cierto? Les agradezco por la sintonía. Espero que les haya gustado este paseo corto en varios trenes. Tengo otros viajes en tren y en otros transportes. En Lo Valledor, bajando varias escaleras, con la misma tarjeta VIP, puedo combinar con la línea 6 del metro y volver en estos trenes 100% automatizados, que también tienen su video dedicado. Que Dios los bendiga, gracias por la sintonía y que estén muy bien. ¡Chau!